Nunca olvidaré el frío que recorrió mi espalda aquel día. Fue como si de pronto todo lo que había sostenido mi vida tranquila se resquebrajara de un golpe invisible. Me miré al espejo esa mañana y me pregunté, con un nudo en la garganta, si realmente era yo la mujer que iba a cruzar las puertas de un tribunal. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que más personas puedan conocer esta historia que aún me cuesta contar. Nunca había sentido un silencio tan pesado como el que me envolvía mientras caminaba hacia el centro de Salamanca. Las calles, tan familiares, se me antojaban extrañas, como si me juzgaran con cada piedra y cada fachada antigua. La gente pasaba sin mirarme, pero yo sentía como si todos supieran algo que yo ignoraba. Mi corazón latía con fuerza, y en mi mente resonaba una sola pregunta: ¿por qué a mí? Cuando llegué al tribunal, las puertas enormes parecían tragarse mi valor. Me quedé quieta unos segundos, respirando hondo, intentando no llorar. Recordé a mi difunto esposo y pensé cuánto habría dado por tener su voz serena a mi lado en ese instante. La brisa era helada, y sin embargo, mis manos sudaban. El eco de mis pasos al entrar me hizo sentir como una intrusa en un lugar donde no pertenecía. Y entonces ocurrió algo que me marcó para siempre. El juez, al verme, dejó escapar una expresión de incredulidad. Sus labios se movieron antes de que pudiera reaccionar y escuché claramente: ¿por qué está usted aquí? En aquel instante comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, aunque yo aún no sabía cómo ni por qué. Mi vida antes de todo aquello era sencilla, marcada por la rutina y por la calma que siempre había buscado después de enviudar. Me levantaba temprano, con el primer canto de las campanas de la parroquia cercana, y preparaba un café que inundaba la casa con su aroma fuerte y amargo. Abría las ventanas de mi pequeña vivienda y dejaba entrar el aire frío de Salamanca, mezclado con el sonido lejano de los niños que iban camino a la escuela. Esa normalidad, ese orden, era mi refugio. Cada mañana tenía mis gestos casi sagrados. Pasaba un paño por los muebles, regaba las plantas de la terraza y acomodaba los recuerdos que guardaba de mi esposo en el aparador del salón. Había en mí un deseo de conservar el tiempo, como si mantener todo intacto fuera una manera de sostener su presencia. El silencio de la casa a veces me pesaba, pero lo llenaba con la radio, encendida en voz baja, compañía discreta que no me exigía nada. El barrio donde vivía tenía un aire antiguo, como detenido en otro siglo. Las vecinas se saludaban con frases breves, y todo parecía repetirse con la misma cadencia. En la esquina, la panadería desprendía el olor de hogazas recién hechas, y frente a ella la frutería ofrecía sus colores brillantes bajo toldos gastados. No había grandes cambios, y quizá eso era lo que más me daba tranquilidad, sentir que cada día era igual al anterior. Me gustaba caminar despacio por las calles empedradas, observando cómo la luz del sol se deslizaba por las fachadas doradas de piedra. Salamanca tenía ese encanto solemne, esa mezcla de historia y tradición que parecía susurrar a cada paso que el mundo podía permanecer en equilibrio si uno no lo perturbaba. A veces me detenía frente a la catedral, respiraba profundamente y pensaba que allí, bajo aquellas torres, podía guardar mi vida en paz. Los domingos eran especiales. Me preparaba, con cuidado para asistir a misa, alisaba mi vestido oscuro y recogía mi cabello con esmero. Era un ritual que me conectaba con una comunidad que, aunque distante, me daba cierta sensación de pertenencia. Escuchaba los cantos, observaba los rostros conocidos, y en medio de aquella solemnidad encontraba un consuelo discreto. Nunca buscaba llamar la atención, solo estar allí, formando parte sin destacar. Mi hija mayor, Laura, me visitaba 1 o 2 veces al mes. Siempre fue una relación correcta, pero había entre nosotras una distancia difícil de borrar. Ella, ocupada con su trabajo y su propia familia, llegaba con prisa, me preguntaba cómo estaba y me dejaba algunas compras.
Yo intentaba disimular la nostalgia que me producía verla marcharse tan rápido, aunque me alegraba cada encuentro. El vacío al cerrar la puerta se volvía aún más evidente. A veces, en las tardes, me sentaba junto a la ventana con una taza de té y veía pasar a los vecinos. Cada uno llevaba consigo su propio mundo, pero yo imaginaba que todos me veían como la viuda tranquila, la mujer que nunca causaba problemas ni daba motivos para hablar. Esa imagen, de alguna manera, me daba seguridad. Me aferraba a ella porque era lo único que podía controlar en un entorno donde la mirada ajena lo juzgaba todo. Había días en que, después de las compras, pasaba por la librería del barrio. Aunque no compraba muchos libros, me gustaba el olor a papel nuevo, el silencio contenido entre las estanterías. Tomaba algún volumen, lo hojeaba y luego lo devolvía en su sitio. Ese gesto me hacía sentir viva, como si aún tuviera secretos para descubrir, aunque al final siempre regresaba a casa con las mismas rutinas, los mismos hábitos de siempre. Mis vecinas solían detenerme en la calle para intercambiar comentarios rápidos. Hablábamos del clima, del precio del pan o de las noticias que llegaban con el periódico. Eran diálogos cortos, pero cargados de esa vigilancia silenciosa que dominaba el barrio. Sabía que todos observaban, que cada gesto era medido y que nadie escapaba del juicio tácito de la comunidad. Sin embargo, hasta ese momento, yo me sentía a salvo en mi discreción. El recuerdo de mi juventud aparecía a menudo en mis pensamientos. Recordaba los paseos con mi esposo por la Plaza Mayor, las risas compartidas y la ilusión de construir una vida juntos. Esos recuerdos eran mi ancla, la certeza de que alguna vez fui parte de algo más grande que la soledad que ahora me acompañaba. Aunque me doliera, volvía a ellos con frecuencia, porque en el fondo necesitaba sentir que aún quedaba algo intacto dentro de mí. La casa era pequeña, pero estaba llena de vida en los detalles. Tenía las cortinas bordadas por mi madre, fotografías en blanco y negro de mis abuelos y una cómoda antigua que crujía al abrirse. Todo hablaba de mi historia, de mis raíces, de la continuidad de una vida sencilla. Yo la cuidaba con esmero, convencida de que ese orden era también mi manera de mantener la dignidad en medio de la ausencia. Las estaciones marcaban el ritmo de mis días. En invierno, el frío se colaba por las rendijas y me obligaba a abrigarme con varias mantas mientras leía o bordaba. En primavera, el aroma de los almendros llenaba las calles, y yo abría las ventanas para dejar entrar la brisa. Cada cambio de estación lo vivía como un recordatorio de que la vida seguía, aunque la mía pareciera detenida en un tiempo sin sobresaltos. Había momentos de soledad tan hondos que me dolían físicamente. Me sentaba en la mesa, con la taza vacía entre las manos, y escuchaba cómo el silencio se expandía por toda la casa. En esos instantes, la radio se convertía en mi salvación, voces lejanas que hablaban de otras vidas, de lugares que nunca conocería. Cerraba los ojos y me dejaba llevar por la idea de que aún había un mundo allá afuera, aunque yo solo lo alcanzara en ecos. La parroquia era, sin duda, el centro de mi vida social. Allí encontraba rostros conocidos y un sentido de pertenencia, aunque no fueran amistades profundas. El sacerdote me saludaba con cortesía, y yo respondía siempre con una sonrisa educada. Nunca hubo confidencias ni afectos intensos, solo ese vínculo silencioso que me mantenía conectada a la comunidad. Era suficiente para sentirme parte de algo mayor que mi rutina solitaria. De vez en cuando, Laura me insistía en que viajara a visitarla a Madrid. Yo siempre encontraba excusas: el cansancio, el dinero, la incomodidad de dejar mi casa sola. En realidad, me daba miedo salir de mi burbuja. Mi barrio, con su ritmo pausado y sus rostros conocidos, era lo único que me daba cierta estabilidad. Y aunque ella lo interpretaba como frialdad, la verdad es que temía no encontrar mi lugar en un entorno que ya no me pertenecía. Recuerdo que, algunas noches, me acostaba temprano y escuchaba los relojes de las torres marcar las horas.
El sonido me arrullaba, como si fueran testigos fieles de mi existencia silenciosa. Me dormía pensando en que, a pesar de todo, había logrado construir una vida sin escándalos, sin sobresaltos, sin sombras, y creía firmemente que así sería hasta el final de mis días. Mi carácter siempre fue conciliador. Nunca me gustaron las disputas ni los conflictos. Prefería callar antes que discutir, sonreír antes que provocar una tensión innecesaria. Esa forma de ser me había permitido llevar una vida tranquila, sin enemigos ni rumores a mi alrededor. Pensaba que esa prudencia era mi mayor virtud, y no imaginaba que un día sería precisamente mi silencio lo que me pondría en entredicho. Lo cierto es que mi rutina, con todo su orden y su calma, me daba seguridad. Creía que nada ni nadie podía alterar un camino que parecía escrito desde hacía tiempo. Mi vida estaba diseñada para evitar riesgos, para no sobresalir, para mantenerme en el discreto segundo plano donde nadie pudiera señalarme. Y esa ilusión, tan fuerte, me hacía sentir protegida, como si hubiera construido un muro invisible contra cualquier amenaza. Cada objeto de mi casa, cada gesto repetido, cada saludo breve en la calle me convencía de que yo nunca estaría en el centro de un rumor o de un señalamiento. Me sentía a salvo porque era invisible, o al menos eso pensaba. En aquel entonces, jamás se me habría ocurrido que la discreción podía volverse en mi contra, que mi propio silencio podía transformarse en un arma que otros usarían para dudar de mí. Nunca sospeché que esa vida serena y predecible estaba a punto de derrumbarse con una sola carta. Nadie me preparó para el golpe que venía, y yo, convencida de que todo permanecería igual, caminaba tranquila hacia un destino que cambiaría para siempre mi nombre, mi rostro y la manera en que me mirarían los demás. La primera señal de que algo estaba a punto de romperse llegó en un sobre inesperado. El cartero lo dejó en mi buzón como cualquier otro, sin imaginar que su peso era distinto, casi insoportable. Al abrirlo, encontré una citación judicial. Mi corazón se detuvo unos segundos, y mis manos comenzaron a temblar tanto que apenas podía sostener el papel. Leí y releí aquellas líneas sin comprender del todo lo que significaban. Era como si un idioma extraño se hubiese colado en mi vida. Esa noche apenas dormí. El crujido de la madera en la casa me parecía un eco amenazante, y cada sombra sobre la pared se convertía en un fantasma de lo desconocido. Intentaba convencerme de que se trataba de un error, un malentendido administrativo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que nada volvería a ser igual. Me levanté varias veces, encendí la luz, repasé de nuevo la citación. Nunca había pisado un tribunal, y solo la idea me paralizaba. Al día siguiente, el rumor ya circulaba en el vecindario. Salamanca era pequeña para los secretos, y yo lo sabía. Al salir a comprar pan, noté las miradas esquivas, los saludos cortados. Una vecina me preguntó con falsa cortesía si todo estaba bien. Su sonrisa contenía más curiosidad que compasión. Supe, en ese instante, que no solo debía enfrentar la citación, debía enfrentar también la sombra del juicio social. La noticia alcanzó incluso la parroquia. El sacerdote me saludó con frialdad, como si ya no supiera dónde colocarme en aquel mundo ordenado de normas y apariencias. Me dolió más esa distancia que la propia citación. La iglesia había sido mi refugio, y ahora me sentía expulsada, sospechosa, marcada por algo que ni siquiera entendía. Caminé de regreso a casa con la certeza de que cada paso era observado y comentado. Cuando Laura, mi hija, lo supo, me llamó con un tono duro. Quiso saber de inmediato de qué se trataba. Su voz no tenía la ternura de una hija preocupada, sino el filo de alguien que exigía explicaciones. Yo apenas pude balbucear que no entendía nada, que estaba tan perdida como ella. El silencio al otro lado del teléfono fue insoportable, un muro levantado entre nosotras. Comprendí que incluso mi familia comenzaba a ponerme en duda. El día de la primera comparecencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí,
con un traje oscuro, el mismo que había usado en el entierro de mi esposo. Me parecía adecuado para un momento que sentía como una despedida de mi antigua vida. El espejo me devolvió una imagen que no reconocía, ojos enrojecidos, rostro cansado, expresión de miedo. Respiré hondo antes de salir, sabiendo que nada me prepararía para lo que venía. El tribunal me pareció enorme, casi hostil. Al cruzar las puertas, mis pasos resonaban como si delataran mi culpa. Todo estaba impregnado de un olor a madera vieja y papeles guardados, un aire denso que me oprimía el pecho. Esperé de pie, mirando las baldosas para no cruzar miradas. Sentía que cada persona en ese lugar sabía algo sobre mí que yo ignoraba. La ansiedad me envolvía como una niebla. Y entonces ocurrió. El juez, al verme entrar, dejó escapar un gesto de sorpresa. Me observó con incredulidad y, en voz alta, preguntó: ¿por qué está usted aquí? Aquella frase me atravesó como un rayo. Si incluso él dudaba de mi presencia, ¿qué estaba ocurriendo realmente? En ese instante supe que mi vida ya no era la misma, y que, quisiera o no, debía enfrentar un camino lleno de sombras y sospechas. Los días que siguieron a aquella primera comparecencia fueron un torbellino de miradas, rumores y silencios que pesaban más que cualquier palabra. En mi calle, donde antes los saludos eran automáticos, ahora los vecinos bajaban la vista o fingían estar ocupados cuando yo pasaba. Ese distanciamiento era como un cuchillo lento, porque siempre me había refugiado en la idea de que mi discreción me mantenía a salvo. Descubrí, con dolor, que la comunidad podía convertir la indiferencia en un castigo silencioso. Laura comenzó a visitarme con más frecuencia, pero no lo hacía desde el cariño, sino desde una mezcla de sospecha y obligación. Se sentaba en la mesa de mi cocina y me miraba como si buscara en mis gestos alguna verdad oculta. «Mamá, dime la verdad», repetía una y otra vez, y yo no sabía qué más decirle que no fuera la verdad que conocía, que yo no entendía por qué estaba allí. Su desconfianza era peor que la indiferencia del barrio. Las noches se convirtieron en una batalla contra mis propios pensamientos. El sueño se escapaba de mí, y cada ruido en la casa me hacía sobresaltarme. A veces me despertaba con el corazón acelerado, convencida de que alguien había entrado para señalarme o acusarme. Encendía la luz y comprobaba que todo estaba en orden, pero el miedo se quedaba conmigo, aferrado a mis huesos. Era como vivir bajo una condena invisible. En la parroquia, donde había buscado siempre un espacio de calma, el cambio era evidente. Ya no me invitaban a participar en las actividades, y el sacerdote me saludaba de manera distante. Me dolía más esa exclusión que cualquier otra cosa, porque en aquel templo había buscado consuelo desde la muerte de mi esposo. Ahora, en el lugar donde debía encontrar comprensión, me sentía expulsada como una pecadora sin nombre ni explicación. Una tarde, al volver de la tienda, escuché a dos vecinas murmurar mi nombre. No lo hicieron a escondidas, lo pronunciaron con esa frialdad que no busca compasión, sino sentencia. Hablaban de una acusación y de asuntos ocultos. Seguí caminando con la cabeza baja, como si no hubiera oído nada, pero dentro de mí algo se rompió. La humillación era más cruel porque provenía de quienes siempre habían compartido mi rutina. Laura insistía en que contratara un abogado, alguien que pudiera darme respuestas. Yo me resistía, en parte por miedo, en parte por orgullo. No quería parecer culpable al defenderme de algo que ni siquiera comprendía, pero cada día la presión aumentaba, y la frialdad en su mirada me hacía sentir cada vez más sola. Entre nosotras se levantó un muro que ni el amor de madre e hija parecía poder derribar. El impacto físico comenzó a notarse, las palpitaciones eran constantes, y mis manos temblaban al intentar sostener una taza o escribir una nota. Perdí el apetito, y la ropa me quedaba suelta. Mira, reflejo en el espejo era el de una mujer que envejecía de golpe,
devorada por una ansiedad que no tenía salida. A veces pensaba que tal vez eso era lo que todos veían, una mujer marchita que parecía esconder culpas en su silencio. Recuerdo un día en que, al entrar a la farmacia del barrio, el dependiente evitó mirarme a los ojos. Su gesto fue breve, pero suficiente para que sintiera que ya no era una clienta habitual, sino un nombre manchado. Compré lo que necesitaba y salí con un nudo en la garganta. Salamanca entera me parecía un tribunal, y cada rostro era un juez silencioso que me condenaba sin pruebas. La sospecha se colaba incluso en mis momentos más íntimos. Al preparar la cena, recordaba frases sueltas de vecinos, de Laura, del sacerdote. Me preguntaba una y otra vez si había hecho algo sin darme cuenta, si tal vez había firmado un papel equivocado o confiado en la persona equivocada. Esa duda me corroía, porque era peor que una acusación clara, era un veneno que me hacía cuestionar mi propia memoria y mi propia inocencia. Un día, al salir del tribunal tras otra audiencia en la que apenas entendí lo que se discutía, una mujer desconocida se acercó y me susurró: «Tenga cuidado, señora, no todos quieren que la verdad salga a la luz». Sus palabras me helaron la sangre. No supe si eran una advertencia sincera o una amenaza disfrazada. Esa noche no pude dormir, imaginando sombras que se movían fuera de mi ventana, como si alguien estuviera vigilándome. La soledad se transformó en mi mayor enemiga. Ya no encontraba consuelo en mis recuerdos ni en mi rutina. La casa, que antes era un refugio, se volvió una prisión silenciosa. Cada rincón me devolvía el eco de mi angustia. Encendía la radio, pero ni siquiera las voces lejanas lograban distraerme. Era como si mi vida entera se hubiese reducido a esperar el siguiente golpe, la siguiente humillación. Laura, cansada de mis silencios, llegó a gritarme una tarde: «¿De verdad no tienes nada que decirme? ¿Vas a dejarme aquí, creyendo que no me cuentas todo?» Su voz quebrada me dolió más que sus palabras. Yo quise abrazarla, explicarle que estaba tan perdida como ella, pero solo logré quedarme quieta, incapaz de demostrar lo que sentía. Ese día comprendí que mi hija también se estaba alejando de mí, arrastrada por la marea de sospechas. En la segunda audiencia, me sexta rodeada de abogados y funcionarios que hablaban un lenguaje que no entendía. Sus frases eran rápidas, frías, cargadas de tecnicismos. Yo me sentía invisible, una pieza más en un engranaje que me aplastaba. Nadie parecía interesado en lo que yo tuviera que decir. Esa indiferencia era más cruel que cualquier acusación, porque me reducía a un número, a un expediente sin rostro. Los rumores crecían. Decían que había ocultado dinero, que estaba implicada en negocios turbios, incluso que había traicionado la memoria de mi esposo. Cada versión era más dolorosa que la anterior, y lo peor era que no podía defenderme. ¿Cómo explicar la inocencia cuando nadie está dispuesto a escuchar? Caminaba por las calles sintiendo que cada palabra, cada murmullo, era un ladrillo más en el muro de mi condena. Mi salud se deterioró aún más. El insomnio me robaba las fuerzas, y mis manos no respondían con firmeza. Un médico me habló de ansiedad y me recetó pastillas, pero yo apenas podía recordar tomarlas. El verdadero peso no estaba en mi cuerpo, sino en mi alma. Sentía que me apagaba lentamente, consumida por la duda, por la vergüenza, por un miedo que no encontraba salida. El aislamiento se convirtió en costumbre. Dejé de salir a las tiendas y enviaba a una vecina de confianza para comprarme lo necesario. Incluso ella empezó a evitar quedarse mucho tiempo conmigo, como si mi presencia la comprometiera. Ese rechazo era un espejo cruel que me obligaba a ver en mí una figura marcada, alguien de quien todos preferían alejarse. Hubo días en que pensé en escribirle una carta al juez, contarle mi verdad con mis propias palabras, pero me detenía el temor de que nadie la leyera, de que mis letras fueran desechadas como un testimonio inútil. Guardaba las hojas en un cajón, junto con mi rabia y mi impotencia. Escribir era lo único que me hacía sentir que aún tenía voz,
aunque nadie la escuchara. Una mañana, al despertar, me miré en el espejo y no me reconocí. Vi a una mujer de mirada cansada, con la piel marcada por el insomnio y los labios resecos de tanto callar. Entendí que me estaba perdiendo a mí misma, que no solo luchaba contra un proceso judicial, sino contra la desaparición de mi propia identidad. Era como si la ciudad, el barrio y hasta mi familia me hubieran borrado poco a poco. En ese estado de vulnerabilidad, cada audiencia se volvía un suplicio. El juez me observaba con una mezcla de compasión y desconcierto, como si no entendiera por qué yo estaba allí. Esa duda en su mirada era lo único que me mantenía en pie, la posibilidad de que, en el fondo, alguien pudiera creer en mi inocencia. Me aferraba a esa chispa mínima como quien se aferra a un hilo en medio del abismo. Con el tiempo, empecé a sentir rabia, una rabia contenida, silenciosa, que crecía cada vez que escuchaba un rumor o veía la frialdad en los ojos de Laura. No era justo, no lo era. Yo había llevado una vida de prudencia, de silencio, de respeto, y aún así, estaba siendo arrojada a un pozo oscuro donde nadie me daba la oportunidad de defenderme. Esa injusticia se volvió mi sombra más pesada. El miedo seguía presente, pero ya no era el mismo. Se mezclaba con la rabia, con una sensación de que tarde o temprano tendría que levantar la voz. Aunque no sabía cómo, aunque el riesgo me aterraba, intuía que no podría soportar mucho más tiempo aquel silencio, porque la humillación era insoportable, pero la idea de rendirme lo era aún más. Una tarde, mientras miraba por la ventana la plaza desierta, entendí que la vida que había conocido había terminado. La rutina tranquila, la discreción que me protegía, la paz de los días repetidos, todo había desaparecido. Lo único que quedaba era la sospecha, el juicio constante, la espera de un desenlace incierto. Y en ese vacío, empecé a sentir que debía tomar una decisión, callar hasta consumirme o arriesgarme a recuperar mi voz. El momento decisivo llegó sin previo aviso, como un golpe seco en medio del silencio. Me llamaron al tribunal para una audiencia extraordinaria. El abogado de oficio, al que finalmente había accedido a escuchar, me explicó en pocas palabras que habían aparecido documentos nuevos en el caso. No quise saber más. Sentí que, si escuchaba demasiado, me rompería antes de llegar allí. Salí de casa con las manos heladas, como si estuviera caminando hacia un destino que no podía evitar. Al entrar a la sala, el aire era espeso y el murmullo de las voces me parecía un enjambre. Vi a Laura sentada al fondo, con el rostro duro, pero también con un destello de miedo en los ojos. Me quedé de pie unos segundos, respirando hondo. Ese instante me hizo comprender que ya no podía seguir siendo la mujer discreta y prudente de antes. Debía decidir si me hundía en silencio o si me arriesgaba a hablar. El juez comenzó a leer un informe. Escuché mi nombre seguido de palabras como falsificación y uso indebido de datos personales. En mi mente, las frases se mezclaban como un ruido insoportable. Por primera vez, entendí que la acusación tenía un rostro. Alguien había usado mi identidad para cometer un fraude. Sentí un calor subir por mi pecho, una mezcla de miedo y rabia que me empujaba a levantar la cabeza. El abogado me susurró que podía guardar silencio, que era mi derecho, pero yo ya no quería callar. Miré al juez, luego a los presentes, y sentí que, si no hablaba en ese momento, quedaría atrapada para siempre en la imagen que otros habían creado de mí. El temblor en mis manos era evidente, pero mi voz salió firme cuando pedí la palabra. Señoría, dije, y en la sala se hizo un silencio pesado. He vivido toda mi vida con prudencia y respeto. Nunca he pisado un tribunal, no he falsificado nada, no he engañado a nadie, pero hoy, frente a ustedes, tengo que decir que no voy a permitir que se pisotee mi nombre. Mientras hablaba, vi cómo Laura bajaba lentamente la mirada, y comprendí que al menos estaba escuchando. La emoción me atravesaba,
Pero no era debilidad, era una fuerza que no sabía que tenía. Conté lo que recordaba, los documentos que había firmado, las personas en las que alguna vez confié. Nombré, incluso con vergüenza, a un antiguo conocido que había tenido acceso a mis datos. No tenía pruebas completas, pero tenía la certeza de que mi vida había sido usada para algo que no era mío, y esa certeza me dio valor. El juez me escuchaba con atención, no interrumpía, solo asentía levemente. A mi alrededor, las miradas habían cambiado, ya no eran solo ojos de sospecha, había sorpresa, incluso interés. En medio de aquella sala, sentí por primera vez en meses que no era invisible, que mi voz podía tener un peso real. Esa sensación me llenó de una calma nueva. Aunque el riesgo de ser humillada era grande, el fiscal hizo preguntas duras, intentando desmontar mi relato. Yo respondí lo que sabía, sin adornos ni exageraciones. Cada palabra era un esfuerzo, pero también un acto de dignidad. Era como subir una montaña con los pies descalzos, pero cada paso me acercaba a recuperar mi nombre. Sentía que, al menos, estaba dejando claro que yo no era la mujer que ellos querían pintar. Cuando terminé, la sala quedó en silencio unos segundos. Nadie aplaudió, nadie dijo nada, pero yo sentí dentro de mí una especie de alivio. Había cruzado una línea, ya no era la viuda discreta, la mujer sospechosa en silencio. Era alguien que se atrevía a mirar de frente, aunque el resultado fuera incierto. Esa conciencia me hizo temblar, pero también me sostuvo en pie. Mientras salía del tribunal ese día, Laura se levantó y me tomó del brazo. No dijo nada, pero su gesto era distinto, menos duro, más humano. En su mirada ya no había solo reproche, sino una mezcla de preocupación y respeto. Comprendí que, pasara lo que pasara después, yo había recuperado algo esencial, mi voz, y con ella, la posibilidad de volver a ser dueña de mi historia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites, comparecencias y espera. Cada mañana me despertaba con el corazón acelerado, preguntándome si ese sería el día en que todo terminaría o en que, por el contrario, mi vida se hundiría aún más. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer que soportaba en silencio, sino alguien que había decidido luchar por su nombre. Esa convicción me sostenía. Un día, mi abogado llegó con una carpeta en la mano y una expresión distinta. Me mostró los resultados de la investigación. Se había descubierto que un antiguo conocido, alguien a quien alguna vez ayudé de buena fe, había utilizado mis datos para falsificar documentos. Todo encajaba. Era él quien había arrastrado mi nombre a aquel abismo. No. Yo, al escuchar la explicación, sentí un nudo en la garganta, mezcla de alivio y rabia contenida. El tribunal reconoció mi inocencia, me declararon libre de toda acusación y, aunque la sentencia cerraba el caso, las cicatrices quedaban en mí. En el barrio, pocos se atrevieron a mirarme a los ojos. Algunos fingieron que nunca habían dudado, otros simplemente callaron. Nadie pidió disculpas, pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Descubrí que la verdadera serenidad no consiste en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo cuando es inevitable, que incluso una vida discreta puede ser puesta a prueba por las sospechas y los prejuicios de los demás, y, sobre todo, que defender la propia dignidad es un derecho irrenunciable. Desde entonces, camino por las mismas calles de Salamanca con la frente en alto, no porque todos crean en mi inocencia, sino porque yo aprendí a creer en mi propia voz.